Disfruta de nuestros contenidos y quédate en casa con el Instituto Potosino de Bellas Artes. Hola, buen día a todos. Vamos a continuar con nuestras pláticas sobre epidemias, endemias y pandemias, y vamos a hablar precisamente de la pandemia que hoy nos toca vivir. La pandemia del COVID-19, conocida como coronavirus. Quiero señalar dos puntos. Primero, una parte, digamos, internacional y después una parte nacional. Yo creo que la primera parte, que es internacional, no hay que olvidarnos que es una pandemia. Y una pandemia, como su nombre lo dice, significa todos. Pan es todos. Es una enfermedad que afecta a todo el mundo. En el siglo XX ha habido varias pandemias. Hemos tenido, por ejemplo, la de la influenza del 2009 y otras epidemias en el siglo XX y demás. Ya habíamos comentado la que tuvimos en 1918-1920, conocida como la gripe española, como la gripe. Esto es importante porque en el siglo XX lo que hemos visto ha sido un cambio, un constante cambio, un crecimiento, una evolución de la ciencia médica. Y esto nos ha ayudado a ir distinguiendo una serie de epidemias o de pandemias también y el origen de ellas. Entonces sabemos que hay virus, hay bacterias, hay una serie de bichitos que hay con los que convivimos que nos afectan. Y en ese segundo punto hay que señalar otra cosa. Somos humanos y somos una especie animal más. Nuestro contacto con los demás animales, pues, y a veces el abuso con el contacto de esos animales, pues hace que nos pongamos en contacto con virus con los cuales no tenemos defensas. Hay muchos animales que tienen virus. Los patos tienen virus, los murciélagos tienen virus, en fin. Y en el momento en que uno tiene contacto con estos virus y que llegan al cuerpo humano vía o un puente, digamos, vía por otro animal, pues nos puede afectar, como es el caso del coronavirus. La otra es que una pandemia sabemos cuándo inicia. Todos sabemos que inició en China, inició este año. Algunos países piensan que a lo mejor en diciembre y demás. Pero no sabemos cuándo termina. ¿Y eso por qué no sabemos cuándo termina? En primer lugar, porque en 1918, por ejemplo, no había Organización Mundial de la Salud, no había Naciones Unidas, no había todas otras instituciones que se dedican ahora a organizar a los diferentes países del mundo. Ahora hay una Organización Mundial de la Salud que es la que va a decir en un momento dado cuándo termina la pandemia. Y las pandemias pueden durar varios ciclos, varias oleadas. La otra es que este siglo XXI tenemos medios de comunicación como es el Internet. Y también hay una diversidad de respuestas de las naciones. Hemos visto en las noticias la respuesta de Estados Unidos y de Brasil, por ejemplo, las respuestas de China, las respuestas de Europa y demás. El otro asunto en el terreno nacional es que a nivel nacional, a nivel local, es una pandemia que se politizó. Y esto crea una serie de problemas que nosotros no habíamos tomado en cuenta. Cuando hemos trabajado pandemias en el siglo XIX, no conocemos la politización que se le puede dar a la pandemia. Pero también es una importancia estar viviendo en la pandemia, estar dentro del proceso, porque nos puede dar ideas de cómo trabajar pandemias para otros periodos, para otros siglos. Y algo que también es importante es la respuesta social a la pandemia. Estamos viviéndola día con día. Las diferentes respuestas sociales que pueda tener, desde la gente que hizo cubrebocas hasta la gente que dice que no es cierto. Y a otra cosa que está relacionada, yo creo, con el arte, es ver qué se puede hacer con la pandemia y el arte. Y en ese sentido yo quiero señalar la importancia de la caricatura. Yo creo que es una oportunidad para la gente que le guste la caricatura, pues hacer una colección de caricaturas sobre la pandemia, que es una forma de un testigo que se va a quedar aquí también con nosotros. Muchas gracias. Disfruta de nuestros contenidos y quédate en casa con el Instituto Potosino de Bellas Artes.